Bueno, hoy vamos a hacer algo un poco diferente porque tomando las palabras de dos de mis ídolas youtuberas, que son Trixie y Katia, este es mi canal y por lo tanto hablo de lo que quiero. Y entonces estoy con ganas de hablar de cómics, por ahí para algunos de ustedes es un poco más pesado, de hecho, como dice mi marido, hay que pesada, así que este segmento se llama Hay que pesada y cuando lo vean identificado ya saben que pueden saltearse este video porque voy a estar hablando exclusivamente de cómics de manera un poco más nerdeada, más que con el tema de la diversidad, aunque yo no sigo siendo alguien que habla de diversidad y género, aunque no lo quiera, y de hecho lo voy a hacer hoy. Lo que estoy haciendo es una revisión, una revisitación, para tener una traducción, a las historias de la Mujer Maravilla, escritas y dibujadas hasta cierto punto por George Pérez. Esta es una serie que tiene muy buena prensa y muy mala prensa. Ahora les voy a contar por qué. Y entonces recién terminé de releer todo y quiero volver un poco sobre eso. Antes de meterme en el maravilloso mundo de la Mujer Maravilla, les recuerdo que soy Gustavo Casal, soy psicólogo de profesión, soy comunicador por elección, soy charlatán porque charlatán y difusor de la intersección de los temas de la cultura LGTBI y la cultura popular porque es mi vocación y me gusta, y además me gustan muchísimo los cómics y de eso estoy hablándoles hoy. George Pérez. George Pérez, muchos de ustedes lo deben conocer porque fue el dibujante de una de las series más populares que es de DC, que es La Crisis en Tierras Infinitas. Él cuando hizo eso ya tenía un carrerón, se había hecho famoso dibujando los dos equipos más grandes de DC y de Marvel. Había dibujado la Justice League para DC y los Avengers en Marvel. Y además, junto con Mark Wolfman, crearon a los New Teen Titans, que durante mucho tiempo fue el cómic más vendedor de DC y la única historieta que le podía hacer realmente sombra o rivalidad a los X-Men de Claremont, que era la historieta más popular de ese momento. Teresa hace Crisis, cuando hace Crisis se va de Titans. Una de las consecuencias de la crisis, que básicamente volvió a comenzar las historias de todos los personajes, es que hace como una especie de borrón y cuenta nueva con la historia de la Mujer Maravilla. Y Pérez, que les recuerdo, en ese momento era una recontra superestrella, levantó la manito y dijo, lo quiero hacer yo. ¿Por qué esto es novedoso? Ustedes dirán, en ese momento, cuando estamos acostumbrados a que los nombres más grandes trabajen en la Mujer Maravilla, y de hecho hoy es uno de los títulos más en demanda de DC. ¿Qué pasa? Esto no fue siempre así. Durante muchísimos años, La Mujer Maravilla fue un título secundario de DC, algo que se tenía porque los derechos de licencia del personaje en otros medios y en merchandising eran muy valiosos, pero dependían de que la historieta se publicara. Era considerado un cómic para nenas y como tal no se le asignaban ni los mejores artistas ni los mejores guionistas. Como les conté, si vieron el video donde hablamos de diversidad en DC, La Mujer Maravilla fue creada por el doctor Marston, que acá le ponen William Moulton Marston. En realidad primero salió como Charles Moulton, era William Marston. Y un dibujante que se llamaba H.G. Peter. H.G. Peter era, aún para el estándar de la era de oro de los cómics, un dibujante anticuado, o por lo menos raro, que tenía un estilo. H.G. Peter, imagínense, es un artista del siglo XIX. Nació en el siglo XIX y de hecho empezó a trabajar en el siglo XIX. Para cuando en los años 40 estaba dibujando esto, era un estilo muy particular. Hoy es inseparable de lo que es las historias de la Mujer Maravilla de la época, con toda la cosa kinky del bondage, es decir, era un viejito piola que de alguna manera encontró la manera de ilustrar todas estas cosas que le escribía Marston, pero no era un gran artista. Peter siguió incluso dibujando a Mujer Maravilla después que se murió Marston, es decir, Marston, que era bastante más joven, se murió antes, eh, con distintos escritores, y este título siguió teniendo como esta estética vieja, es decir, recuerden, era una estética no vieja porque eran los años 50 y tenía la estética de los años 40, era vieja cuando empezó en los años 40. Y la historieta entonces en los años 50 cambia radicalmente. No tengo ningún reprint de los años 50 porque realmente son historietas muy feas. Tengo este libro hermoso que se lo súper recomiendo, que tiene una colección de tapas que después les voy a estar compartiendo, donde básicamente
El guionista Robert Kanigher lo transformó en una especie de cómic de romance y aventura, muy basado en la dinámica de Diana con Steve. Y un artista que se llama Ross Andru, que hoy es muy, muy apreciado, pero que en el momento era esta gente laburante, ¿no? Esta gente que hacía historietas y laburaba. Esto duró un montón de tiempo hasta que, como les conté, en un momento a Diana le sacan sus poderes, se transforma en las aventuras de Diana Prince, una cosa tipo los Vengadores, los Avengers, los de Emma Peel. Eh, Esta etapa se lo dan a Mike Sekosky. Sekosky era un tipo súper profesional, pero nunca fue un gran artista, pero de nuevo, esa gente que laburaba mucho y muy rápido. Sekosky ya laburaba mucho por hacer porque era el dibujante del título de la Justice League, con una serie de entintadores bastante malos, pero la diferencia es que acá le ponen de entintador a Dick Giordano. Dick Giordano es un tipo con un carrerón, pero los que lo conocen, es un tipo que dibuja mujeres hermosas. Mujeres hermosas no en el sentido que se piensa ahora que son cuerpazos, sino que dibujaban unas caras hermosísimas. Entonces, el dibujo de Sekosky, que era muy dinámico, con el embellecimiento que le hacía Giordano, hizo que Diana fuera muy linda. Pero básicamente los primeros números de esto están escritos por Denny O'Neil. Denny, si me escuchan hablando de Batman alguna vez en Alfred Presenta, saben, reinventó a Batman, reinventó la Justice League, reinventó a Green Arrow, un tipo como súper importante. Medio que reinventa a Diana también en esta revista, pero se quedan muy pocos números y después Sekosky se queda como dibujante, guionista y editor de la revista. De más está decirles que baja bastante la calidad. Igual estoy haciendo una relectura de esto. Me estoy sorprendiendo, es bastante más avanzado de lo que creía en términos narrativos. Por ejemplo, hay como historias que tienen como 6 partes. Hoy en día pensar en historias de 6 partes es lo común, ¿no? Porque todo el mundo escribe para el paperback. El paperback es un trade paperback, ¿no? Es un librito así que reprintea, reimprime, pónganle 6 u 8 revistas de historietas. Hoy todo el mundo escribe para el librito porque va a salir. En ese momento las revistas se vendían y uno las compraba y por ahí no conseguías el número que seguía o el número que seguía. Entonces era medio como pensar en historias multipartes era muy avanzado. Y a ver, en realidad lo que hacía era dejar como un cliffhanger para la historia que seguía, pero bastante sofisticado y de nuevo, son historietas que no les voy a mentir, no son buenas, pero el arte de Sekosky con Giordano es más lindo de lo que yo me acordaba. Y las historias un toquecito más sofisticadas también. Igual, ya les conté, eso no funcionó. Gloria Steinem vuelve la Mujer Maravilla. Hay otros motivos también. Justo en el 73 empiezan los Super Friends. En los Super Friends sale la Mujer Maravilla con este rediseño que le hizo Alex Todd, que lo importante que tienen que saber es la Mujer Maravilla tenía como un pelo como ondulado y la tiara por afuera, como si fuera una vincha. Después, si reconocen el dibujito clásico de los super amigos, ella tiene como un batido y la tiara se ve la parte de adelante nada más y el resto está metido dentro de la cabeza. Esto se hizo como canónico y de hecho casi todas las versiones de la Mujer Maravilla hasta ahora tienen eso. Es más, la tiara actual de Diana, que cambió la dirección de la puntita, igual sigue estando escondida dentro del pelo. Ah, miren, lo tengo acá. Mi hermosa asistente me recuerda que la tengo bien acá. Pero ven que lo mismo. Se ve la punta de la tiara, pero el resto está escondido dentro del pelo. Bueno, cuando vuelve Diana a su título, que es su título con Wonder Woman 212, mi cómic de regreso a los cómics. No sé si lo dije acá en este canal o lo dije en algún otro. Y acá lo que tratan es de como hacer historias mejores, pero realmente no las hacen. El arte es muy desparejo. Tipo que ponían a quien lo dibujara, quien lo dibujara. Y para cuando sale la serie de la Mujer Maravilla, el personaje se hace bastante popular. Es decir, uno entendería que DC esperaría que se vendiera más historietas. A la historieta la seguían maltratando bastante. Durante mucho tiempo la dibujó José Delvaux. Delvaux es de nuevo, esa gente laburante, profesional, nunca va a ser algo feo, pero no era un gran artista. E incluso después, durante los 80, como que por él le ponían un buen artista a las tapas de las revistas, pero nada más. Entonces, ¿para qué les hice este resumen? Básicamente la revista La Mujer Maravilla siempre fue bastante maltratada.
era más valioso el personaje y lo que significaba corporativamente para DC que efectivamente lo que podía significar en términos de historias, qué tipos de historias contar y cómo se contaban. Entonces, viene la crisis, borrón y cuenta nueva, se la dan a Pérez. Pérez, les recuerdo, hasta este momento era dibujante nada más, un dibujante excelente, un dibujante muy popular, pero dibujante, si bien en las historias que hacía con Mark Wolfman para los Titanes, New Titans, él aparecía como co-plotter. El plotter básicamente es el que inventa las historias, pero el guión final era de Wolfman. Así que bueno, fue como una apuesta fuerte. De hecho, Pérez se basa primero en unos conceptos que estaba desarrollando un guionista llamado Greg Potter, del cual no se volvió a saber más nada. Y en los primeros, pónganle 6 números de la revista, lo tuvo de co-guionista a Len Wein. Wein es una de esa gente histórica del mismo palo que Wolfman. Tipos que eran fans, que se fueron a laburar, muy jovencitos, laburaban en Marvel, en DC, escribían todos los personajes grandes, digamos. Esa gente que por ahí no tiene como la super personalidad o popularidad, pero que escribieron a todos los personajes y siempre los hacen en el tono correcto. Bueno, además es el creador de Swamp Thing, por decirles algo. Pero bueno, lo que voy es, le pusieron, o él puso un super profesional. ¿Por qué les digo lo pusieron, lo puso? Porque la persona que no se suele mencionar y que creo que es la clave de todo esto es Karen Berger. Karen Berger, el nombre por ahí lo suena, es una editora que trabajó en DC durante más de 20 años. Es la responsable, entre otras cosas, de lo que fueron las invasiones inglesas, es decir, la que hizo que Moore ya estaba laburando en DC, pero fue la que trajo a Morrison y a Gaiman y a todos los demás, haciendo estos títulos súper innovativos que derivaron en la creación del sello editorial Vértigo, del cual ella fue la cabeza, hasta que con muy poca ceremonia la echaron de la compañía. Bueno, la editora de Wonder Woman todos los años de Pérez fue Karen Berger. Karen es súper importante. Karen lo que tiene además es que es súper consistente en el sentido de que no es una tipa que, por ejemplo, haga revistas de relleno. Planea con anticipación. Si hay un arco que el dibujante regular no va a poder regular, entonces le da un arco a otro dibujante, en lugar de poner una revista en el medio que no fuera o algo así. Entonces, esta revista es muy regular. Y entonces, acá es donde empieza el tema. Un montón de los conceptos que ustedes asocian con la Mujer Maravilla hoy, vuelvo a la película, por ejemplo, ¿se acuerdan? Si ustedes vieron la serie de Linda Carter, ella viene de una isla que se llamaba Isla Paraíso. En las historietas se llamaba Isla Paraíso también, y había un gran menjunje con los orígenes de los dioses griegos, donde vieron que a la gente que conoce las leyendas, pero no se puede investigar mucho, se mezclan los nombres griegos con los nombres romanos de los dioses y todas estas cosas. Bueno, de alguna manera Pérez viene a corregir todo eso y la Isla Paraíso toma el nombre con el cual la conocemos ahora, que es Temisquira. Y muchas cosas del diseño, que está basado en ilustraciones clásicas del Olimpo y después cosas del Renacimiento. Nada, hay un laburo de investigación que había empezado Potter, pero que Pérez fue desarrollando, donde además, básicamente, deja de ser un título de superhéroes. Es decir, la Mujer Maravilla era más importante la leyenda, su relación con la leyenda y con los dioses, lo que pasaba en Temisquira. Ella viene a lo que es el mundo de los hombres, y ahora les voy a hacer una notita muy importante sobre eso, como una especie de emisaria de paz, de embajadora. Así que es un título que no tenía mucha acción y por lo tanto bastante rápido se pasó la novedad de que lo estaba dibujando Pérez. Acá es donde se hace la primera crítica que me parece que es la que más tiene que ver con este canal. Se considera que Mujer Maravilla, que estaba escrito y dibujado por un tipo, por George Pérez, era un título demasiado femenino. Esto además dicho peyorativamente, es decir, estaban los títulos para los chabones, Superman, Batman, ni hablar de todos los de Marvel, y después estaba la Mujer Maravilla, que era para chicas. Es decir, la maldición que había tenido siempre, pero ahora, con Pérez, que era el tipo, les recuerdo, en ese momento el artista más popular que había trabajando a eso. Es decir, había una gran contradicción. Es más, no, esto se los dejo para después, un pequeño comentario sobre el arte de Pérez.
Como les decía, la Mujer Maravilla viene y no a nuestro lado del mundo, digamos, que no es el de las Amazonas, y empieza a convivir con una profesora de la antigüedad griega, que es Julia Capatelis, y su hija Vanessa, y de hecho la revista pasa a ser una especie de novela familiar de la vida de Diana con Julia Capatelis, con Vanessa Capatelis, las dinámicas de ellas, de madre e hija, con esta desconocida que viven, rivalidades, celos. Conocemos a las compañeras del secundario de Vanessa. Diana durante un tiempo trabaja con una agencia de publicidad que maneja una publicidad que se llama Mindy Mayer. Nos enteramos de detalles de la vida de Mindy Mayer. Mindy tiene un final bastante trágico que le permite a Pérez hablar de consumo de sustancias, de violencia y autodestrucción. Y entonces el comentario peyorativo era, estas historias, en lugar de terminar con el vencimiento de Diana de un villano, terminan con lágrimas y abrazos. Que de hecho es cierto. Y es algo que probablemente yo he dicho también. Es decir, cuando yo agarré estas revistas por primera vez, año 88, 89, me parecían bellas de ver, pero la verdad que no me sentía como demasiado comprometido con las historias, me parecía que les faltaba algo, acción. Y además Pérez se quedó 2 años, que debía estar contractualmente obligado, para dibujar la revista, y a partir del número 25, digamos, después de los 2 años, él se quedó como guionista exclusivamente. Recuerden, un tipo que se hizo famoso por ser artista, se queda como guionista y empieza a tener una serie de tipos haciendo los lápices que mucho nos gustaban. El primero fue uno que se llamaba Chris Marinam, que a ver, pobre, si ven el dibujo de Marrián no es un dibujo feo ni malo, lo que pasa es que viene de seguir a Pérez, era muy muy difícil, pero además Marrián se queda un tiempo y después, básicamente la principal artista de lápices en eso, que es lo que está en, yo les comentaba todo esto porque acabo de terminar el tercer volumen de historias, es decir, del número 36 hasta el final, que es, Pérez se va en el 62, es Jill Thompson. Jill Thompson, el nombre por ahí también le suena, si le suena el nombre de Karen Berger, le va a sonar el de Jill Thompson, porque es una tipa que laburó mucho para Vértigo, laburó mucho dentro del universo de personajes de Sandman, y cuando Jill Thompson dibuja algo de Sandman, todo el mundo dice, ay, qué buena Jill Thompson, qué sentido de la narración, qué diseño de personaje tan único, ¿no? Como tan fuera del cómic de superhéroes tradicional. Pero cuando la ponen a dibujar un cómic de superhéroes mainstream, ese dibujo no, como que no era un dibujo de acción, como que era un dibujo, y les juro que era así, que era un dibujo femenino. Y de nuevo, femenino utilizado peyorativamente, como este dibujo lo dibuja una mujer y entonces no tiene lo que les gusta a los varones y es un dibujo femenino. Les digo, no estoy hablando de memoria, acabo de releer este libro. El trabajo de Thompson es increíble, con algunos entintadores, algunos muy buenos. Uno de ellos es Romeo Tangal. Tangal, entintador histórico de Pérez, así que de alguna manera le da con un poco de continuidad. Pero además para el tipo de historieta que esta seguía haciendo, que además es esto. Una vez que se resuelven como los grandes conflictos mitológicos de la Mujer Maravilla y qué sé yo, uno esperaría que el cómic se volviera más superheroico. Y nunca fue así, al contrario. Pérez se mete más en la historia de las Capatelis, más Diana con conflictos sobre a qué mundo pertenezco. Y con una sensibilidad, y acá voy a usar femenino no peyorativamente, sino como un halago, con una sensibilidad femenina en el sentido de que no eran historias de acción, sino que eran historias sobre lo que le pasaban a esos personajes, que además esos personajes resultaban ser mujeres. A ver, durante un tiempo Pérez tuvo una co-guionista que fue Mindy Newell, pero fue un tiempo bastante cortito, en general el guionista era él. Y entonces era como una revista donde él era el guionista, pero estaba editada, dibujada y con un montón de otro talento femenino involucrado, contando historias de mujeres súper interesantes, súper bien contadas, súper bien investigadas. Es decir, claramente Pérez todo lo que hacía lo consultaba, Berger obviamente tenía un ojo que miraba sobre todo eso. Y es narrativamente súper interesante, es decir, lo mismo que me parecía que era un poco aburrido hace 30 años, ahora me parece riquísimo, me parece ultra sofisticado.
Eh, si esta era una revista de Vértigo, si esta era una revista que en lugar de a la Mujer Maravilla tenía un personaje más de lista B, clase B, se consideraría un clásico por el guión, no por el dibujo de Pérez. Se consideraría un súper clásico de eso. Y no se lo hace porque, bueno, no, la Mujer Maravilla, a ver, la versión actual, ¿no? Incluso ya desde un poco antes, tiene una armadura y tiene una espada y es una heroína de acción. Y me encanta esa encarnación del personaje, me encanta cómo la empodera, pero también me gusta lo que hizo Pérez, me parece que es rico, que es interesante. Y quiero hacer dos comentarios también porque hay un crecimiento, como les decía, en cómo Pérez va mostrando el universo femenino a medida que va avanzando la historia. Y uno podría decir, bueno, es como aprendió, ¿no? Como se deconstruyó, fue aprendiendo un poco más. Pero les quiero decir que detalles que uno lee ahora, ¿no? Que en el momento no lo tenía. Las Amazonas, al mundo, a nuestro mundo, ellas le llamaban Patriarch's World, es decir, el mundo patriarcal. ¿Entienden que en una historieta supuestamente para chicos, súper popular, escrita y dibujada por un tipo en el año 87, a nuestro mundo las Amazonas le decían el mundo del patriarcado? Es decir, obviamente el feminismo existe desde mucho antes, pero a lo que voy es este nivel de masividad. Hoy, cualquier piba de 14 años viene y te habla de matar al patriarcado y bla, bla, bla. Es una conversación relativamente nueva en esos términos. Antes estaba en los ámbitos académicos, antes estaba en los ámbitos políticos. Hoy está en el discurso de todos. Bueno, en estas revistas del año 86 en adelante, 87, pónganle, y durante los 6 años que estuvo Pérez dibujándola y escribiéndola hasta el año 92, él hablaba en estos términos. Hizo una revista donde el universo de la Mujer Maravilla era un universo de mujeres. Y acá es donde voy a decir algo polémico sobre Pérez, pero que me parece interesante. Esto que decían que Jill Thompson tiene un arte femenino. Bueno, yo vengo a argumentar que el dibujo de Pérez es un arte femenino también, de la mejor manera posible. Si el arte masculino es el arte ultra dinámico, ¿no? Súper estilizado y donde la preponderancia es la acción. De hecho, cuando se piensa en esto, si bien existió siempre, se piensa mucho en los años 90. Los años 90 son de dibujo de toda una página, splash pages, que son estos dibujos que ocupan 2 páginas. Pérez, desde siempre, y de hecho los que leyeron Crisis lo saben, a veces es difícil de leer porque el tipo te pone 36 paneles en una página. No tiene una composición súper pequeña. Y su punto más fuerte siempre fue dibujar cuerpos humanos y caras humanas. Y caras humanas que eran todas diferentes y consistentes. Es decir, él dibujó a Raiden y a Donna Troy durante, no sé, 5 o 6 años de su vida. Siempre fueron las mismas mujeres. Y de hecho, cuando Raven va cambiando en Titanes, era porque había una historia. Era Raven que estaba siendo poseída demoníacamente. Entonces, de repente las cejas le empiezan a cambiar, ¿no? A lo que voy es todo muy deliberado. El arte de Pérez es femenino, es un arte de detalle, no es un arte de acción. Es un arte de figuras redondeadas. Y miren esto, ¿no? Cómo consideramos que la línea redondeada es femenina versus la línea recta masculina. Eso es del patriarcado que lo tenemos quemado acá. Pero muchas veces cuando juzgamos el arte de un artista, se tienen en cuenta estas cosas. Y entonces vengo a argumentar, Pérez hace arte femenino, bien por él. Es el artista más reconocible por nombre que se puedan imaginar, el que tiene la carrera más larga. Es un tipo que después de esto, los 90 no fueron buenos para Pérez. Ahora les voy a hacer un comentario sobre el Omnibus 3. Pero a fines de los 90 y principios de los 2000 vuelve a Marvel a dibujar Avengers en algo que fue súper popular. Es decir, un tipo con 40 años de historia. Pérez ahora está medio semi-retirado, tiene 66 años, tuvo un par de problemas cardíacos, entonces no está laburando tanto. Igual sigue vivo, sigue estando en convenciones. Por ahí en una revista tengo un autógrafo que me consiguió mi amigo Santiago Rodríguez, que se lo encontró en una convención. Y nada, me parece que es esto. Y de hecho, voy a decirles algo más poco popular sobre Pérez. Este libro, que durante mucho tiempo dudé si comprármelo o no comprármelo, por lo que les decía, era Pérez contando historias de minitas, dibujadas por Jill Thompson.
Incluye también una miniserie que Pérez había pensado supuestamente para festejar los 50 años de la Mujer Maravilla que se llamaba War of the Gods, la Guerra de los Dioses. Uno puede comprarse un librito que tiene War of the Gods completo, pero este libro considera que es parte del canon de la Mujer Maravilla y está la historia completa. Y además, en el medio están los números de la Mujer Maravilla que dialogaban con eso. Bueno, War of the Gods es famosamente algo que sale mal. Pérez fue como demasiado ambicioso. La historia, si bien se planteó como una historia de crossover del universo DC, es una historia de la Mujer Maravilla. Si no venías leyendo La Mujer Maravilla desde un año antes, no se entendía nada, créanme, no se entendía nada. Y aún si la venías leyendo, de hecho lo leí todo en una sentada, tampoco se entiende, está mal escrita. Pérez en el medio además no llegaba a dibujar. Él en ese momento se le terminaba su contrato de exclusividad con DC, entonces empieza y se compromete para hacer Infinity Gauntlet en Marvel. Tampoco termina Infinity Gauntlet, es decir, no terminó War of the Gods, no terminó Infinity Gauntlet, las dos cosas salían al mismo tiempo, es decir, pasó de ser qué héroe Pérez, está en el título más vendedor de Marvel y de DC al mismo tiempo, con, che, Pérez no terminaste nada. Que de hecho, por eso es que además, medio que el resto de los 90 se queda guardado. Pero lo que voy es, cuando Pérez quiere hacer algo como guionista de gran, no me sale en español cuál sería el scope, ¿no? Pero como muy ambicioso, con muchos personajes, y la verdad que no le sale bien. No le salió bien. Cuando hace historias más íntimas, de hecho, el último número de su run es básicamente la historia súper emocionante, es que Vanessa termina el colegio secundario. Es decir, la gran saga épica después de 6 años, 60 y pico de números de escribir a la Mujer Maravilla es esta piba que termina el secundario. La última página es muy linda. Es en la agencia publicitaria de Mindy Meyer, Mindy muerta hace rato, por lo que les decía que la había utilizado para contar otras historias. Es una carta, es tan personal diciendo, el guionista del cómic de la Mujer Maravilla le escribió una carta a Diana que quiere contar y es una despedida de Pérez al personaje. De hecho, él volvió cada vez que hay que hacer algo, un aniversario, algo importante de la Mujer Maravilla, se lo llama Pérez. Hay que dibujar una página del Who, la dibuja Pérez. Cuando después Phil Jiménez, que es alguien que es un seguidor de Pérez, un dato importante, Phil Jiménez es un varón gay y él siempre habla de la importancia que tuvo el programa de Linda Carter sobre su subjetividad. Pero que sigue la línea de Pérez, es decir, se podría argumentar que Jiménez también tiene un elemento femenino. Bueno, hay un par de números donde Pérez y Jiménez colaboran y después bastante más adelante en el tiempo, cuando salió Wonder Woman número 600, que Gail Simone era la guionista, Pérez volvió y dibujó unas páginas también. Es decir, él quedó asociado para siempre con el personaje de la Mujer Maravilla y por supuesto en los agradecimientos de la película está también porque si su único aporte fue que Themyscira se llame Themyscira, bueno, eso ya para siempre quedó inmortalizado ahí en la película. Cuando Pérez se va, queda Jill Thompson dibujando, empieza William Messner-Loebs a escribir La Mujer Maravilla. Lo de Messner-Loebs fue súper polémico porque, entre otras cosas, hizo que Diana se tenga que poner a trabajar, pero a poner a trabajar tipo en los laburos que tendría alguien que no tiene ninguna educación ni experiencia, tipo a vender, a ser despachante en comida rápida. Bueno, críticas por lo que estaba haciendo o no. En un momento a Messner-Loebs le ponen un artista caliente de los 90, es decir, un artista con punto de vista muy masculino, y ahí es donde sale toda la historia que es The Contest, después les voy a compartir un par de imágenes, pero que es todo mucho culo, mucha teta, mucha acción, mucha gente mostrando los dientes, que además hizo que la reemplazaran a Diana como Mujer Maravilla durante unos años, y a esto le siguió John Byrne. Byrne es otra superestrella, de otro estilo que Pérez, aunque son contemporáneos, que se hizo cargo del título durante 3 años. A partir de ese momento, a partir de Byrne, salvo un breve periodo donde estuvo Eric Luke, que es medio como un desconocido escribiéndola, en general hay nombres grandes detrás de eso. Estuvo Greg Rucka, estuvo Jiménez escribiendo y dibujando como les decía, o la guionista era Gail. Después, mucho más adelante,
Brian Azzarello. Es decir, hay como nombres muy importantes asociados al personaje y hoy no tengo las cifras de venta, pero debe ser uno de los títulos más vendidos de DC y en general se le pone artistas importantes y dibujantes importantes a hacerlo. Todo eso empezó con Pérez. Entonces, si no leyeron lo de Pérez o si lo leyeron nada más porque era Pérez y vieron los dibujitos, denle una oportunidad. Son historias que me parece que son como súper ricas. Y una vez que él encuentra su voz, y su voz no la encuentra al principio, es a partir del número 20 y pico, todas estas historias que hilvana, estas historias de mujeres, muchas de ellas no son todas buenas, porque las principales villanas de la Mujer Maravilla son Circe y Cheetah, son mujeres también. Pero son todas complejas, son todas tridimensionales. Denle una oportunidad. Estas ediciones son carísimas. En general, les voy a confesar algo. Yo que soy un tipo que sigue bastante los cómics, hay una parte de la época de War of the Gods que hay 2 o 3 tapas que nunca las había visto. Hay una tapa que está con Batman y Robin, una tapa que está con Lobo, creo que nunca las había visto, dibujadas por Pérez. Pero bueno, la revista vendía tan poco que ya ni se mostraba. Pero ¿por qué vendía tan poco? ¿Y por qué ponen a Batman y a Robin y a Lobo en la tapa? Era bueno, a ver si se lo podemos vender a alguno de los chabones porque estas historias de minitas no le interesan a nadie. Nada, ironías de la vida que justamente la película que la pegó de DC en este fallido universo, y no me vengan a trolear porque los voy a banear a la mierda si me vienen a decir algo a favor de las películas que no me gustan de DC, pero perdón por el exabrupto, la película que realmente les trajo el éxito que estaban queriendo y que de alguna manera cambió la dirección de las películas de DC fue la película de la Mujer Maravilla. Y nada, hoy tiene el lugar que tiene. Estos libros son carísimos. Mucho de la Mujer Maravilla acá se leyó en la edición de 5 española, que no llegó hasta el final, lamentablemente, pero hay maneras de leerla. Denle una oportunidad, está bueno, me gusta y nada, eso, denle una oportunidad que vale la pena. Bueno, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Sé que este video es distinto y bastante más áspero. Coméntenme, por favor, si quieren que haga más de estos videos. Sé que tengo algunos fans comiqueros que lo van a ver con beneplácito, pero bueno, ya saben, quedan marcados. Cuando sea un ay que pesada es que estoy hablando de cómics. Como siempre, si les gustó, nos pueden colaborar con un cafecito que nos súper ayuda. Y este programa le queremos hacer un agradecimiento súper especial a nuestra queridísima amiga Lala Wolf, que es la responsable de la imagen hermosa de Ay que pesada, que va a ilustrar a este y todos los episodios donde estemos hablando de cómics. Como siempre, nos escuchamos.